Mi nombre es Morgan Tracy, y la historia que estoy a punto de compartir contigo puede desafiar lo que crees. Aún así, te ruego que la abordes con el corazón y la mente abiertos. Esta experiencia tuvo lugar el 15 de marzo de 2023, un día que alteró para siempre el curso de mi vida. Fue el día en que morí y me encontré cara a cara con Jesucristo. Lo que Él me reveló durante esos momentos profundos ha transformado mi comprensión del cristianismo y ha arrojado nueva luz sobre las instrucciones divinas de Dios, en particular sobre por qué los cristianos deberían reconsiderar profundamente sus puntos de vista sobre el consumo de carne de cerdo. Antes de profundizar, me encantaría saber desde dónde estás sintonizando. Hay algo hermoso en conectarse con otros, incluso a kilómetros de distancia. Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides darle me gusta a este vídeo. Espero que podamos tener un diálogo significativo y abierto sobre este testimonio, aprendiendo y creciendo juntos como comunidad. Ahora, déjame llevarte en este increíble viaje. Era tarde por la noche, alrededor de las 11:30 de la noche, y estaba conduciendo de regreso a casa después de un turno agotador de 12 horas en la UCI. El día había sido particularmente agotador, tanto física como emocionalmente. Afuera, llovía sin parar, creando una cortina de agua que hacía que la visibilidad fuera casi imposible. Como siempre, antes de salir a la carretera, susurré una oración, pidiendo la protección de Dios en mi camino a casa. La intersección de Cedar Avenue y Main Street se alzaba frente a mí, apenas visible a través del aguacero. Entonces, en una fracción de segundo, todo cambió. Un camión semirremolque pasó una luz roja, sus faros cortando la lluvia como faros gemelos de la fatalidad. Antes de que pudiera reaccionar, el mundo se oscureció. Más tarde, el equipo médico me diría que había estado clínicamente muerto durante 4 minutos y 37 segundos. Lo que experimenté durante esos minutos fue nada menos que extraordinario. Como muchos otros que han compartido relatos de experiencias cercanas a la muerte, primero me encontré flotando sobre la escena. Pude ver los restos retorcidos de mi auto y mi propio cuerpo destrozado mientras los paramédicos trabajaban febrilmente para reanimarme. Sus voces eran apagadas, distantes, como si estuvieran hablando bajo el agua. Era surrealista y extrañamente distante, pero lo que sucedió después superó todo lo que podría haber imaginado. De repente, me envolvió una luz radiante, de otro mundo. Llamarla simplemente luz no captura su esencia, estaba viva. Esta luz tenía una conciencia, una presencia, un propósito. Irradiaba un amor tan puro, una sabiduría tan profunda y una verdad tan inquebrantable que trascendía cualquier comprensión terrenal. Era más brillante que 1000 soles, pero no me lastimó ni me abrumó. En cambio, parecía limpiar cada parte de mí, lavando el miedo, el dolor y la confusión a medida que avanzaba a través de ella. Cuando el brillo comenzó a disminuir, me encontré en un lugar que las palabras apenas pueden describir. Parecía un jardín, pero llamarlo simplemente así parece inadecuado. Era como si cada hermoso paisaje de la tierra hubiera sido perfeccionado y magnificado infinitamente. Los colores estaban vivos de una manera que desafía toda explicación, azules que parecían contener la profundidad de la eternidad, verdes tan vibrantes que latían con vida y tonos que nunca antes había visto, más allá del espectro de la vista humana. Cada brizna de hierba, cada pétalo, cada árbol parecía vibrar con energía divina. El aire mismo estaba vivo con adoración. Era como si la alabanza y la adoración hubieran tomado forma física, brillando y bailando como cintas de luz y sonido, entrelazándose en perfecta armonía. Con cada respiración, inhalaba claridad y comprensión que nunca había conocido en mi vida terrenal. Incluso el suelo debajo de mí se sentía vivo, latiendo suavemente con el ritmo de la creación misma. Cada paso que daba enviaba ondas de esta energía a través de mí, llenándome de asombro y paz. Y entonces, Él apareció. Jesucristo estaba de pie ante mí. No hay palabras que puedan capturar verdaderamente su majestad ni el amor que irradiaba de su presencia. Su rostro brillaba con una gloria que hubiera sido insoportable en el mundo mortal, pero aquí, podía mirarlo libremente.
Sus ojos, llenos de sabiduría y compasión, parecían contener las respuestas a cada pregunta que alguna vez me habían hecho, y su sonrisa transmitía una paz que calmaba cada tormenta dentro de mí. En ese momento, cada duda, cada preocupación, cada lucha que había enfrentado se desvaneció a la luz de su verdad. Lauren, dijo, te he traído aquí porque mis hijos necesitan entender algo que han malinterpretado durante mucho tiempo. Tú serás mi mensajera. Lo que siguió fue la conversación más profunda de mi existencia, una que cambiaría todo lo que creía saber sobre la libertad alimentaria cristiana y profundizaría mi comprensión de las instrucciones divinas de Dios. Antes de abordar el tema específico del consumo de carne de cerdo, Jesús reveló algo extraordinario para ayudarme a comprender el peso de su mensaje. Con un simple gesto, abrió lo que solo puedo describir como una ventana al tiempo. A través de este portal divino, fui testigo de escenas del jardín del Edén, momentos que iluminaron las instrucciones dietéticas originales que Dios le dio a la humanidad. Antes de que el pecado entrara al mundo, explicó Jesús, la humanidad vivía en perfecta armonía con el diseño de mi Padre. Cada instrucción que él daba era una expresión de su amor y sabiduría incomparable. Dirigió mi atención a Génesis 1, 29-30, donde Dios dijo: Les doy toda planta que da semilla sobre la faz de toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y semilla, les servirán de alimento. Y a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, les doy toda planta verde para comer. Observen, dijo Jesús, cuán intencionales y específicas fueron las instrucciones de mi Padre desde el principio. Incluso antes de que el pecado estropeara la creación, había sabiduría divina sobre lo que se debía y no se debía consumir. La escena cambió y vi al pecado entrar en el mundo. A través de ojos espirituales, fui testigo de cómo este trágico momento no solo fracturó la relación de la humanidad con Dios, sino que también distorsionó nuestra relación con el orden creado, incluido el alimento que consumíamos. Jesús reveló cómo ciertos animales, en particular los cerdos, se convirtieron en recipientes para impurezas espirituales y físicas después de la caída. Luego, cambió el enfoque a Noé y las consecuencias del diluvio. Vi a Noé recibiendo el mandato de Génesis 9, 3-4. Todo lo que vive y se mueve les servirá de alimento. Así como les di las plantas verdes, ahora les doy todo. Pero no deben comer carne que aún tenga su sangre vital. Esta expansión de la dieta, explicó Jesús, fue una concesión al estado caído de la humanidad. Sin embargo, incluso entonces, mi Padre estableció límites. La prohibición del consumo de sangre no fue arbitraria, tenía un profundo significado espiritual, presagiando mi propio sacrificio. La visión luego pasó al monte Sinaí. Observé con asombro cómo Moisés recibió las leyes dietéticas detalladas, incluida la prohibición de comer cerdo. Español. Los versículos de Levítico 11, 7-8 cobraron vida. Y el cerdo, aunque tiene pezuña hendida, no rumia, es inmundo para vosotros. No comeréis su carne ni tocaréis sus cadáveres, son inmundos para vosotros. Lo que estoy a punto de mostraros, dijo Jesús, pondrá a prueba lo que muchos de mis hijos creen sobre la libertad alimentaria en el nuevo pacto. Pero sabed esto, no se trata de la ley versus la gracia. Se trata de redescubrir la sabiduría perfecta de mi Padre y alinearnos con ella. Lo que Jesús reveló a continuación sobre el consumo de carne de cerdo sacudió los cimientos mismos de mi comprensión de las Escrituras, la ciencia y la espiritualidad. Me mostró por qué este mensaje era tan urgente para nuestro tiempo. Observad atentamente, amados, dijo. Os mostraré lo que la ciencia terrenal no puede explicar por completo, pero que cada vez valida más. Ante mis ojos, vi una intrincada interacción de verdades físicas y espirituales. Jesús reveló el impacto del consumo de carne de cerdo en el cuerpo y el alma humanos. Destacó los hallazgos de la investigación científica moderna, mostrando estudios de instituciones médicas líderes como si estuvieran proyectados en el aire. Mira estos hallazgos, dijo, señalando lo que parecían ser revistas médicas brillantes y flotantes. Tus científicos han descubierto los riesgos,
la carne de cerdo alberga el virus de la hepatitis C que puede sobrevivir a la cocción, junto con parásitos como Trichinella, Taenia solium y Toxoplasma gondii. Han vinculado el consumo de carne de cerdo con enfermedades como la esclerosis múltiple, la cirrosis hepática e incluso ciertos tipos de cáncer. Sin embargo, no han comprendido las implicaciones espirituales detrás de estas realidades físicas. Me mostró una investigación innovadora realizada por importantes universidades, que destaca los desafíos únicos de los sistemas digestivos de los cerdos. A diferencia de otros animales, sus cuerpos carecen de la capacidad de filtrar eficazmente las toxinas, lo que permite que los contaminantes ambientales se acumulen en su carne. Me mostraron estudios detallados que revelaban cómo la estructura celular de los cerdos retiene más desechos metabólicos dañinos que la de otros animales de granja, lo que subraya los riesgos físicos vinculados a su consumo. Estas realidades físicas, explicó Jesús, son reflejos de verdades espirituales más profundas. Ahora mira esto. Él reveló algo extraordinario, la estructura molecular del cerdo. Se refirió a ella como productora de patrones de interferencia espiritual, y pude ver cómo estos patrones perturbaban lo que él llamaba la frecuencia divina de la conciencia humana. Esta interferencia inhibía la capacidad natural de la humanidad de percibir, procesar y conectarse con las revelaciones espirituales. Por eso mi Padre, en su infinita sabiduría, ordenó en Levítico 11, 7-8, y el cerdo, aunque tiene pezuña hendida, no rumia, es inmundo para vosotros. No comeréis su carne ni tocaréis sus cadáveres, son inmundos para vosotros. Sus palabras tenían un peso que conectaba las escrituras antiguas con la comprensión moderna. Luego Jesús dirigió mi atención a las prácticas dietéticas preservadas por los musulmanes. Vea cómo ha perdurado esta sabiduría, dijo, mientras se desarrollaban ante mí vívidas escenas de la historia islámica. Fui testigo de la revelación del Sagrado Corán, donde está escrito en la Sura Al-Baqara 2, 173, Él solo os ha prohibido la carne muerta, la sangre, la carne de cerdo y aquello sobre lo que se haya invocado cualquier otro nombre además del de Alá. Estas leyes dietéticas, diseñadas para salvaguardar tanto el bienestar físico como el espiritual, se alinean con el orden divino. A medida que la visión continuaba, Jesús mostró cómo los avances científicos modernos estaban validando cada vez más estas antiguas instrucciones. La investigación destacó los atributos únicos de la carne de cerdo que la hacían particularmente dañina, su alto contenido de grasa, estructuras proteínicas que interactúan de manera diferente con el metabolismo humano, su predisposición a albergar parásitos incluso con técnicas agrícolas modernas y su importante papel en la promoción de la inflamación dentro del cuerpo humano. Estos hallazgos científicos, dijo, son solo sombras de una realidad espiritual mayor. Los principios físicos reflejan verdades espirituales, establecidas desde la fundación de la creación. Luego Jesús reveló por qué esta comprensión era vital para los tiempos venideros. Me concedió vislumbres de eventos futuros, momentos en los que la sensibilidad espiritual sería fundamental. Las escenas estaban profundamente relacionadas con las escrituras antiguas sobre el fin de los tiempos. En los últimos días, continuó, citando Joel 2, 28-29, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Incluso sobre mis siervos, tanto hombres como mujeres, derramaré mi espíritu en aquellos días. Hizo una pausa y dijo, pero mi pueblo debe prepararse para recibir plenamente este derramamiento. Cualquier obstáculo a la sensibilidad espiritual, por mínimo que sea, obstruirá su capacidad de recibir y moverse en estos dones espirituales mejorados. Luego, Jesús entretejió estas verdades en un tema más amplio de santidad y separación para Dios. Me recordó 2 Corintios 6 y 17, por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Este principio de separación, enfatizó, no fue abolido, sino transformado. Pasó del ritual externo a la realidad espiritual interna, pero su sabiduría permanece intacta. Cuando mi padre declaró impuros a ciertos animales,
Estaba estableciendo leyes que tenían un significado tanto físico como espiritual. Para profundizar la lección, Jesús reveló la naturaleza y el comportamiento del cerdo, ilustrando por qué era una lección objetiva profunda. Consideren el consumo indiscriminado del cerdo, dijo. A diferencia del ganado, que pasta cuidadosamente en la hierba, o las ovejas, que buscan vegetación específica, los cerdos devoran casi cualquier cosa, carroña, desechos, incluso cosas que contaminan. Su naturaleza refleja la lección espiritual de discernimiento, pureza y separación. Los mandatos de mi Padre no fueron arbitrarios, fueron actos de amor para guiarlos en todos los aspectos de la vida. Isaías me mostró cómo la naturaleza indiscriminada del cerdo lo convirtió en una representación física sorprendente del compromiso espiritual, consumir todo sin discernimiento. Conectó esto con la advertencia del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 21-22, examinadlo todo. Aferraos a lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. La escena cambió e Isaías reveló cómo este principio se aplica a la guerra espiritual moderna. Hizo referencia a Efesios 6 y 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. En esta batalla espiritual, explicó Isaías, mi pueblo necesita todas las ventajas. Incluso los pequeños compromisos, como los hábitos alimenticios, pueden crear vulnerabilidades en su armadura espiritual. Luego reveló algo particularmente fascinante sobre la comprensión islámica de las leyes dietéticas. Mostró cómo los eruditos islámicos habían conservado conocimientos profundos sobre las consecuencias espirituales y físicas del consumo de carne de cerdo. La prohibición del Sagrado Corán en Sura Al-Maida 5, 3 dice, se os prohíbe, como alimento carne muerta, sangre, carne de cerdo y aquello sobre lo que se haya invocado el nombre de otro que no sea Alá. Observa, dijo Isaías, cómo esta advertencia sobre la carne de cerdo se alinea con otras prohibiciones que mi Padre le dio a Israel. Esta preservación de la sabiduría dietética a través de las tradiciones religiosas sirve como testimonio de su importancia perdurable. Me mostró cómo los antiguos textos médicos islámicos de la era medieval documentaban los riesgos para la salud relacionados con el consumo de carne de cerdo, conocimientos que la ciencia moderna recién ha comenzado a validar. La sabiduría de mi Padre, continuó Isaías, se ha preservado a través de varias vías a lo largo de la historia humana. La visión se amplió, e Isaías reveló algo notable sobre la estructura molecular de la carne de cerdo. Observa esto con atención, instruyó. Lo llamó la matriz nutricional divina. Observé cómo la carne de cerdo, a diferencia de otras carnes, retenía impurezas espirituales incluso después de cocinarla. Estas impurezas no afectaban la salvación, sino que creaban lo que Isaías describió como estática espiritual, una interferencia que embotaba la sensibilidad espiritual del creyente. Es por eso que adherirse a los principios dietéticos bíblicos es especialmente importante en estos últimos días, explicó Isaías. La atmósfera espiritual se está volviendo cada vez más intensa. Mi pueblo requerirá una sensibilidad espiritual sin precedentes para navegar por lo que se avecina. Isaías me mostró cómo los descubrimientos científicos modernos, sin saberlo, validaban estas verdades espirituales. Vi estudios que destacaban la estructura molecular única de la grasa de cerdo, que la hacía más propensa a absorber toxinas. Además, el tejido del cerdo, al ser similar al tejido humano, conllevaba riesgos únicos para la salud. Isaías reveló cómo el sistema digestivo del cerdo era menos eficiente a la hora de filtrar toxinas en comparación con otros animales. También vi estudios que relacionaban el consumo de carne de cerdo con niveles más altos de inflamación y un mayor riesgo de diversas enfermedades. Estos hallazgos científicos, dijo Isaías, son representaciones físicas de principios espirituales establecidos en los cimientos de la creación. Las instrucciones dietéticas de mi Padre nunca fueron arbitrarias, estaban arraigadas tanto en realidades espirituales como físicas. Luego, Isaías me mostró algo profundamente inspirador,
como el regreso a los principios dietéticos bíblicos podía mejorar los dones espirituales y la autoridad en la vida de los creyentes. Vi cómo quienes abrazaron estas enseñanzas experimentaron visiones proféticas más claras, un discernimiento más profundo, vidas de oración más poderosas, una mayor autoridad espiritual y una conexión más fuerte con la guía del Espíritu Santo. No se trata de ganarse la salvación, enfatizó Isaías, haciendo referencia a Efesios 2, 8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero, continuó, así como un atleta disciplina su cuerpo para un rendimiento óptimo, mi pueblo puede elegir vivir de maneras que mejoren su sensibilidad espiritual. Recuerden lo que Pablo escribió en 1 Corintios 9:27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Isaías luego me mostró escenas de los tiempos del Antiguo y del Nuevo Testamento, demostrando cómo las leyes dietéticas nunca fueron solo acerca de la comida, eran lecciones objetivas acerca de la santidad, el discernimiento y el mantenimiento de una identidad distintiva como pueblo de Dios. Cuando caminé por la tierra, explicó Isaías, y declaré que todos los alimentos eran limpios en Marcos 7:19, estaba abordando una situación específica, la aceptación de los gentiles en el reino y la ruptura de las barreras ceremoniales. Muchos han malinterpretado esto como que significa que toda la sabiduría de mi padre acerca de la comida debe ser descartada. Me mostró cómo este malentendido había llevado gradualmente a un embotamiento de la sensibilidad espiritual de la Iglesia a lo largo de los siglos. Este no fue el único factor, explicó Isaías, pero fue una de las muchas maneras en que mi pueblo, sin saberlo, se distanció de la plenitud de mi presencia. Luego, Isaías reveló algo sobre el futuro que dejó todo muy claro. Me mostró los tiempos venideros de guerra espiritual y desafíos para la Iglesia, donde los creyentes que habían mantenido la sabiduría dietética bíblica tenían una percepción espiritual significativamente más clara y una protección divina más fuerte. Diles, Raquel, dijo Isaías, que esto no se trata de juicio ni condenación. Se trata de preparar a mi novia para lo que está por venir. Cada elección que mejore la sensibilidad espiritual tendrá una gran importancia en los próximos días. Me mostró cómo se recibiría este mensaje. Algunos lo aceptarían con entusiasmo, mientras que otros se resistirían inicialmente, pero lo recordarían más tarde cuando fuera necesario. No te desanimes por aquellos que rechazan esta sabiduría, dijo Isaías. Planta las semillas, y yo haré crecer en mi tiempo. La revelación final que compartió Isaías fue sobre los próximos días. Me mostró cómo el regreso a la sabiduría dietética bíblica desempeñaría un papel crucial en la preparación de la Iglesia para los desafíos espirituales sin precedentes que se avecinaban. No se trataba de la salvación, que se obtiene solo por la fe, sino del funcionamiento espiritual óptimo en tiempos cada vez más difíciles. Dile a mi pueblo, dijo Isaías, que cada instrucción en mi palabra fue dada para su beneficio. Ninguna de las enseñanzas de mi Padre ha expirado. En los días venideros, necesitarán todas las ventajas espirituales que estén a su disposición. Isaías luego me mostró cómo esta comprensión impactaría en diferentes comunidades religiosas. Para los judíos, mi pueblo elegido ha preservado estas verdades a través de milenios de pruebas. Su fidelidad en mantener estas leyes dietéticas, incluso en la persecución, ha sido un testimonio de la sabiduría de mi Padre. Para los musulmanes, aunque no me reconocen como Dios, sino como un profeta y el Mesías que matará al Dajjal al final de los tiempos, han preservado un aspecto importante de la sabiduría dietética de mi Padre. Sus tradiciones académicas han mantenido conocimientos valiosos sobre los beneficios físicos y espirituales de evitar la carne de cerdo. Para los cristianos, es tiempo de que mi Iglesia redescubra la plenitud de la sabiduría de mi Padre. No como una carga de ley, sino como un don de amor que realza su sensibilidad y eficacia espiritual. Mientras mi conciencia comenzaba a regresar a mi cuerpo, Isaías me dejó un mensaje final: recuerda, Raquel, esto no se trata de juicio ni condenación. Se trata de amor, el amor de mi Padre expresado a través de su sabiduría. Comparte esta verdad con el mismo amor con el que yo la he compartido contigo. De repente,
sentí que me atraían de nuevo hacia mi cuerpo físico. Escuché a los paramédicos decir, «¿Ha vuelto?». El dolor era intenso, pero la claridad de lo que había experimentado era aún más poderosa. Desde ese día, he dedicado mi vida a compartir este mensaje, no como una nueva ley, sino como una invitación a comprender más profundamente la sabiduría de Dios. He sido testigo de la transformación de muchas vidas a medida que las personas han adoptado estos principios dietéticos bíblicos, no por obligación, sino por comprensión y amor por la sabiduría de Dios. El accidente que me llevó a mi experiencia cercana a la muerte fue traumático, pero la revelación que recibí ha hecho que cada momento de dolor haya valido la pena. Jesús me mostró que volver a la sabiduría bíblica sobre la alimentación no se trata de ganar el favor de Dios, sino de posicionarnos para una sensibilidad espiritual óptima en tiempos cada vez más difíciles. Comparto este testimonio con humildad y amor, sabiendo que cada persona debe buscar la sabiduría de Dios por sí misma. Pero ya no puedo permanecer en silencio sobre lo que Jesús me reveló con respecto a este aspecto crucial de la vida espiritual. Que Dios te dé sabiduría y entendimiento al considerar estas verdades. Recuerda las palabras de Santiago 1:5, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Te animo a orar sobre lo que has escuchado aquí y pedirle a Dios que te revele su verdad personalmente. Al considerar estas revelaciones, recuerda que las instrucciones de Dios siempre se dan con amor, nunca como cargas. Como dijo Jesús en Mateo 11:30, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Esta comprensión de la sabiduría alimentaria no tiene como objetivo traer condenación, sino iluminación y una mayor sensibilidad espiritual para los días venideros.